Existe una verdad ineludible en el universo de las estrellas, una que resuena con la fuerza de un terremoto en las vidas de aquellos que por elección o destino habitan bajo el implacable escrutinio público. El amor en su forma más sublime puede transformarse en el campo de batalla más despiadado. No es una parábola sino la cruda realidad que se cierne sobre los íconos, aquellos seres de luz y talento que un día se entrelazan en una fantasía compartida. Y al siguiente se ven desgarrados por una vorágine de traiciones, secretos y venganzas que el mundo entero observa con avidez. Así fue el caso de una pareja que lo tenía todo: la fama, la fortuna. El amor que parecía sacado de un cuento de hadas. Pero detrás de los flashes y las sonrisas perfectas se gestaba una tormenta, un drama de proporciones épicas, que no solo destrozaría un hogar, sino que redefiniría la forma en que los famosos gestionan el fin de sus relaciones. Una historia de amor que se convirtió en la guerra mediática más feroz de la década, revelando que incluso los corazones más grandes pueden romperse en 1000 pedazos bajo el peso de la infidelidad y la exposición. Los rumores, al principio susurros, se convirtieron en un grito ensordecedor, una sinfonía de dolor y despecho que resonaría en cada rincón del planeta, dejando a su paso una estela de incertidumbre y la amarga lección de que el amor eterno a veces es solo una ilusión fugaz. Y en el epicentro de esta explosión emocional, dos figuras colosales, una reina de la música, un titán del deporte, cuyas vidas se entrelazaron en un idilio que para muchos parecía indestructible, hasta que la verdad como un rayo implacable lo consumió todo. La grieta se manifestó no con un estruendo, sino con el silencio ensordecedor de dos almas que se alejaban. Lo que comenzó como un cuento de hadas moderno, la unión entre una superestrella global de la música y un héroe del fútbol, se desmoronó bajo el peso de las sospechas, las filtraciones, y finalmente la confirmación de una infidelidad que no solo rompería un corazón, sino que pulverizaría la imagen de una familia perfecta. No fue un simple divorcio. Fue una implosión pública, una disección brutal de la intimidad que se jugaba en los titulares de la prensa rosa, en los programas de televisión, y lo más impactante, en las letras de canciones que se convertirían en himnos de empoderamiento y dolor. La coreografía de su amor se transformó en la coreografía de su despedida, con cada paso, cada melodía, cada declaración, siendo un arma en una batalla sin tregua. El mundo hipnotizado observaba cómo el velo de la privacidad se rasgaba, exponiendo la fragilidad de la felicidad y la ferocidad con la que el despecho puede manifestarse. La era que los vio nacer como íconos y luego como pareja fue una década de cambios vertiginosos. Shakira Isabel Mebarak Ripoll. Nacida en Barranquilla, Colombia en 1977, irrumpió en la escena musical con una fuerza inaudita. Desde muy joven su talento era innegable, una mezcla exótica de raíces latinas, rock y pop, que la distinguía. Su voz, un torbellino de pasión y vulnerabilidad, junto a su icónico movimiento de caderas, la catapultó a la fama en los años 90, con álbumes como Pies Descalzos y ¿Dónde están los ladrones? No era solo una cantante, era un fenómeno cultural, una mujer que desafiaba las expectativas componiendo sus propias canciones y fusionando géneros de manera innovadora. Su ascenso fue meteórico, conquistando no solo América Latina, sino también el mercado anglosajón con Laundry Service en 2001. Un álbum que vendió millones y la convirtió en una de las artistas más influyentes del planeta. Su música hablaba de amor, desamor, empoderamiento femenino y resiliencia, resonando con millones de fans que veían en ella una voz auténtica y poderosa. Paralelamente, en la cuna del fútbol español, un joven llamado Gerard Piqué Bernabéu forjaba su destino. Nacido en Barcelona en 1987, Piqué era el epítome del canterano del FC Barcelona, con el ADN del club corriendo por sus venas. Su carrera comenzó en la Masia, la prestigiosa academia del Barça, donde se formó como defensa central. Tras un breve paso por el Manchester United, regresó a casa en 2008 para convertirse en una pieza fundamental de uno de los equipos más dominantes de la historia del fútbol. Bajo la dirección de Pep Guardiola, Piqué y sus compañeros conquistaron todos los títulos posibles, incluyendo múltiples ligas de campeones y ligas españolas. Su presencia en la cancha era imponente, su liderazgo incuestionable y su carisma arrollador. Piqué no era solo un futbolista, era un empresario en ciernes, un intelectual del deporte, una figura pública que no temía expresar sus opiniones, lo que a menudo lo colocaba en el centro de la controversia, pero también le granjeaba el respeto de muchos por su autenticidad.
La vida los llevó por caminos diferentes, uno en el escenario global, el otro en los estadios más grandes del mundo, pero el destino tenía un plan para unirlos de una manera que cambiaría sus vidas para siempre. Ambos representaban la cúspide de sus respectivas profesiones, encarnando el éxito, la ambición y un carisma que trascendía fronteras. El mundo, sin saberlo, se preparaba para presenciar el nacimiento de una de las parejas más icónicas del siglo XXI, un romance que prometía ser tan legendario como sus carreras individuales. La atmósfera era eléctrica, el aire vibraba con una energía inconfundible. Sudáfrica, 2010. El Mundial de Fútbol no era solo un torneo deportivo, era un crisol de culturas, un escaparate de talentos, y para Shakira y Piqué el escenario de su primer encuentro. Un chispazo que encendería una llama inextinguible. ¿Ella la voz del himno oficial del torneo? Waka Waka, esto es África. Una explosión de ritmo y color, que contagiaba al mundo entero. Él, el joven defensa central de la selección española, parte del equipo que haría historia al levantar la Copa del Mundo por primera vez. Fue en la grabación del videoclip de la canción donde sus miradas se cruzaron un instante fugaz, que en retrospectiva se siente cargado de un destino ineludible. La química era palpable, una atracción magnética que trascendía la diferencia de edad y la distancia de sus mundos profesionales. Los rumores comenzaron a circular alimentados por la intensidad de sus interacciones y la innegable chispa que saltaba entre ellos. Pero la confirmación oficial no llegó hasta meses después, cuando Shakira, a través de sus redes sociales, compartió una foto con Piqué declarando al mundo: «Les presento a mi sol». Fue el anuncio de una unión que cautivaría a millones, el nacimiento de una pareja que parecía personificar la perfección, la encarnación de un amor de cuento de hadas en el siglo XXI. La prensa rosa enloqueció y los fans de ambos celebraron la noticia con euforia. Un romance entre una superestrella de la música y un campeón del mundo. ¿Qué podría salir mal? Su idilio floreció ante los ojos del mundo. Durante más de una década, Shakira y Piqué fueron la pareja dorada, un faro de estabilidad y felicidad en el volátil universo de las celebridades. Se establecieron en Barcelona, construyeron una familia con el nacimiento de sus dos hijos, Milan y Sasha, y proyectaron una imagen de plenitud que parecía inquebrantable. Las fotos familiares en redes sociales, las apariciones públicas en eventos benéficos o en las gradas del Camp Nou, los gestos de cariño en conciertos y partidos. Todo contribuía a cimentar la narrativa de un amor verdadero, un compromiso sólido que resistía la presión de la fama. Shakira, visiblemente enamorada, a menudo hablaba de Piqué como el hombre de mi vida, mi roca, el padre de sus hijos y su mayor inspiración. Piqué, por su parte, demostraba un orgullo inmenso por los logros de su pareja, apoyándola en cada paso de su carrera. Parecían el equipo perfecto, un dueto invencible tanto en lo personal como en lo profesional. El Waka Waka no solo los unió, sino que se convirtió en la banda sonora de su romance, un recordatorio constante de su origen mágico. Sin embargo, detrás de la fachada de felicidad, los primeros susurros de discordia comenzaron a filtrarse. Pequeñas grietas, apenas perceptibles al principio, empezaron a aparecer en la armadura de su relación. Los rumores de crisis eran esporádicos, rápidamente desmentidos por la pareja o atribuidos a la implacable máquina de la prensa. Pero la frecuencia de estos desmentidos, paradójicamente, empezó a generar más dudas. Las apariciones públicas conjuntas disminuyeron, las publicaciones cariñosas en redes sociales se hicieron más escasas y el lenguaje corporal, antes tan cómplice, mostraba una sutil distancia. El punto de inflexión llegó de forma brutal y repentina. En junio de 2022, un comunicado conjunto frío y conciso confirmó lo que muchos ya sospechaban. Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión. La noticia cayó como una bomba, conmocionando a millones de fans en todo el mundo. La imagen de la familia perfecta se hizo añicos, y con ella la ilusión de un amor eterno. Lo que siguió no fue una separación discreta, sino una escalada dramática de acontecimientos, un conflicto abierto que se libraría en los tribunales, en los medios, y de manera más personal a través del arte. La bomba estalló con la revelación de la infidelidad de Piqué. Clara Chia Martí, una joven estudiante que trabajaba en Cosmos, la empresa del futbolista, fue señalada como la tercera en discordia. La noticia, inicialmente, un rumor, se confirmó con fotografías y filtraciones que mostraban a Piqué y Chia juntos, sin disimulo. El despecho de Shakira
no tardó en manifestarse no con comunicados de prensa, sino con la herramienta más poderosa a su disposición, la música. Te felicito. Lanzada meses antes de la separación oficial con Rauw Alejandro, ya contenía dardos envenenados, que en retrospectiva parecían una premonición. Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron pero no hice caso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero. Pero te conozco bien y sé que mientes. Luego vino Monotonía. Con Ozuna, un lamento desgarrador que exploraba el vacío emocional dejado por la ruptura. No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Pero el verdadero clímax llegó con la BCRP Music Session, Los 53, junto a Bizarrap. Esta canción no fue solo un éxito musical. Fue una declaración de guerra, un ajuste de cuentas público, una catarsis global. Las letras eran directas, incisivas, sin filtros. Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Una loba como yo no está pa' tipos como tú. Y las frases que se convirtieron en virales instantáneos. Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio. La canción rompió récords, se convirtió en un fenómeno cultural, un himno para millones de mujeres que se sentían identificadas con el dolor y la fortaleza de Shakira. Piqué inicialmente intentó ignorar el aluvión, pero la presión mediática y la viralidad de las frases lo obligaron a reaccionar. Su respuesta un tanto torpe fue aparecer en eventos con un Twingo y promocionar relojes Casio, intentando restar importancia a las letras. Sin embargo, sus acciones solo alimentaron aún más la narrativa, confirmando la brutalidad de la indirecta musical. La batalla legal por la custodia de sus hijos también fue intensa, con negociaciones prolongadas y filtraciones a la prensa que revelaban la tensión entre ambos. Shakira buscaba establecerse en Miami con los niños lejos del foco mediático de Barcelona, mientras Piqué luchaba por mantenerlos cerca. Finalmente se llegó a un acuerdo, pero la herida emocional permaneció abierta y visible para todo el mundo. Detrás de los titulares y las canciones, se escondía una verdad aún más cruda: el inmenso dolor personal. Fuentes cercanas a Shakira hablaban de un agotamiento emocional profundo, de noches sin dormir, y la dificultad de mantener la compostura frente a sus hijos, mientras su mundo se desmoronaba. Se rumoreaba que la artista había descubierto la infidelidad a través de pequeños detalles, indicios, que se fueron sumando hasta que la verdad se hizo innegable. La prensa española, en su afán por desentrañar cada detalle, reportaba sobre el estado de ánimo de Piqué, quien, a pesar de su actitud desafiante en público, también lidiaba con el peso de la culpa y la presión. El escrutinio público era implacable para ambos, pero especialmente para Clara Chía, quien de repente se encontró en el ojo del huracán, objeto de ataques en redes sociales y acoso mediático. La relación de Shakira con su suegra Montserrat Bernabéu también se vio afectada, con rumores de tensiones y desplantes que se filtraron a los medios, añadiendo otra capa de drama a la ya compleja situación. La prensa no daba tregua, convirtiendo cada gesto, cada palabra, en una nueva pieza del rompecabezas. Los programas de televisión analizaban cada estrofa de las canciones, cada publicación de Instagram, cada aparición pública. Las teorías sobre el origen de la crisis se multiplicaban, desde el desgaste de la relación por la distancia y las carreras hasta diferencias irreconciliables en sus estilos de vida y ambiciones. Algunos especulaban sobre el papel de la familia Piqué en la relación, mientras otros se centraban en la supuesta inmadurez del futbolista. Lo cierto es que la ruptura fue un espejo de la sociedad moderna, donde la privacidad es una quimera y las redes sociales se convierten en el escenario de la venganza y la catarsis. Shakira, con su música, no solo sanó sus propias heridas, sino que se convirtió en la voz de millones de mujeres que han experimentado la traición, transformando el dolor en arte y el despecho en un poderoso mensaje de autovaloración. La historia de Shakira y Piqué trascendió la mera anécdota de un romance fallido. Se convirtió en un fenómeno cultural, un estudio de caso sobre la intersección entre la vida privada de las celebridades, el poder de los medios y la capacidad del arte para transformar el dolor en un mensaje universal. La saga redefinió lo que significa una ruptura pública en la era digital, demostrando que las redes sociales y las plataformas de streaming pueden ser tanto un arma de doble filo como un megáfono para la expresión más cruda y honesta. La música de Shakira, en particular, se erigió como un testamento de resiliencia, un ejemplo de cómo una artista puede canalizar su sufrimiento más íntimo en obras que resuenan con millones.
Sus letras no solo eran catárticas para ella, sino que empoderaron a innumerables personas a confrontar sus propias realidades y a encontrar fuerza en la vulnerabilidad. La figura de Piqué, por otro lado, quedó marcada por el escándalo, aunque su legado deportivo y empresarial sigue siendo innegable. La percepción pública de ambos se alteró irrevocablemente con Shakira, emergiendo como un símbolo de la mujer fuerte y empoderada, y Piqué como la encarnación de la infidelidad y la frivolidad. Pero ¿es esta la verdad completa? ¿O hay matices secretos aún no revelados que la implacable luz de los medios no ha logrado penetrar? La cultura pop se apropió de sus nombres, de sus frases, de sus símbolos. El Twingo, el Casio, el Rolex, el Ferrari. Todos se convirtieron en metáforas de una disputa que trascendió a sus protagonistas. La pregunta persiste. ¿Fue esta una simple historia de desamor o una batalla cuidadosamente orquestada cuyas verdades más profundas aún esperan ser descubiertas, revelando la complejidad de las relaciones humanas bajo el microscopio global? De su historia, perdura una sinfonía agridulce que resuena en los pasillos de la fama y en el corazón de la cultura popular. La saga de Shakira y Piqué, más allá de los titulares y las melodías pegadizas, deja una sensación inquietante de lo efímero que puede ser el amor cuando se expone a la implacable luz pública. Es un recordatorio sombrío de que incluso los lazos más fuertes pueden deshilacharse no solo por la traición, sino por el peso abrumador de las expectativas, el escrutinio y la imposibilidad de una verdadera privacidad. ¿Qué queda cuando el cuento de hadas se convierte en una crónica de dolor? Queda la música, el arte como testigo y como catarsis, una huella indeleble de un corazón roto que encontró su voz en la adversidad. Quedan los hijos, los verdaderos inocentes de esta guerra mediática, cuyas vidas se vieron irrevocablemente alteradas por las decisiones de sus padres. Y queda la reflexión, una interrogante sombría que flota en el aire. Es posible que en el fondo esta historia no sea tan diferente a la de millones de personas, solo que magnificada por el brillo cegador de la fama. El final no es un cierre, sino un ciclo continuo de especulaciones, análisis, y la persistente curiosidad humana por desentrañar los misterios de las almas ajenas. La historia de Shakira y Piqué no termina con un punto final, sino con un interrogante suspendido en el aire, una melodía melancólica que nos recuerda la fragilidad del amor y la brutalidad de la verdad expuesta al mundo.